El Ayom Yom de hoy dice así: ¿Pusítela? 16 de Sivan. Vamos a poner las gafas. La letra está media chiquita. Dice así: los primeros sabios que eran cual ángeles, el Talmud sobre esta frase dice así, media dura. Si los primeros, o sea, nuestros predecesores fueron cual ángeles, nosotros somos como hombres. Y si fueron cual hombres, somos como asnos. Tomamos la primera. Los primeros que eran ángeles, para ver la relación, su mérito nos proteja, ya han determinado que la curación del alma es como la curación del cuerpo. Si queremos saber cómo curar el alma, hay que mirar lo que pasa con el cuerpo y ahí vamos a tener una idea de cómo curar el alma y viceversa. En primera instancia hay que identificar el lugar de la enfermedad, si es causada por la materia burda, grosera y deteriorada de su cuerpo, o el defecto radica en los poderes de su alma, que tiende hacia cosas negativas como la arrogancia, la mentira y similares. O la raíz de la enfermedad yace en la costumbre por la educación incorrecta o el mal ambiente, llegó a los malos hábitos. Entonces dice acá al revés, hasta que no se hayan aclarado los detalles del lugar de la enfermedad y la causa por la cual la enfermedad se sostiene, es imposible iniciar su curación. Lo mismo cuando vamos al médico. Si tenemos una dolencia, si el médico no sabe por dónde viene, o todavía no lo investigó, digamos, ¿cómo va a empezar un tratamiento? Sería imposible. Solo se puede prescribir un sistema de conducta apropiada en todas las cuestiones, lo que hará y lo que evitará. En el plano de harás el bien, aceitov, cumpliendo las mitzvot, fijando tiempos para el estudio de la Torá y adquiriendo buenas cualidades. Y también en apártate del mal, porque están los dos pasos, el haz el bien y apártate del mal. Pero lo más necesario es que el paciente mismo estimule en sí dos cosas. Primero, que sepa que está enfermo y desea en él ser curado de su dolencia. Ese es el primer punto central. ¿Qué tal, Edu? El Hola, hola. paciente, lo primero que tiene que saber el paciente, acá tenemos un par de doctores de distintas áreas, reconocer que algo le duele, que le duele la muela, que qué sé yo, que le duele lo que sea, para que el médico pueda entender hacia dónde llevar a cabo el tratamiento. Ahora le voy a contar algo. Que sepa que, segundo, que sepa que puede curarse con la esperanza y la fe absoluta de que con la ayuda de Hashem será curado de su enfermedad. Conozco una persona, medio gracioso, ¿no? Que de chico, digamos, perdió a la madre falleció en forma trágica en un accidente de autos, era chico, todavía no tenía bar mitzvah. Después, a los pocos años, ni bien estaba casado, falleció el padre. Y luego Aleinu también falleció una hermana. Tuvo cosas. Baruch Hashem se casó bien, tuvo una linda familia, tiene nietos, tiene bisnietos, pero hace algunos años atrás, la señora le insistía para que vaya a un psicólogo, a un psiquiatra, no sé, seguramente para ayudarlo. Entonces, cuando la primera pregunta que le hizo el profesional fue, bueno, ¿cuál es su problema? ¿Qué tiene? Entonces él le dijo, no, yo no tengo nada, yo estoy todo bien. Se levantó, se dio media vuelta y se fue. Como no, le preguntó más que todo, ¿usted tuvo algún problema de chico? ¿Qué sé yo? No, no, yo no tuve nada. Se dio media vuelta y se fue. O sea, si uno no reconoce que
que puede haber algún inconveniente. ¿Qué tal, Marcel? Si uno no reconoce que tiene alguna enfermedad o tiene algún tema, como se dice en inglés, que tiene algún issue, entonces nunca va a poder curarse. Como el Rebe decía, el solo hecho de ir al médico ya está en la mitad de la curación. Después la otra mitad va a ser el tratamiento. Pero el reconocer que uno tiene un tema, eso lo va a ayudar a resolverlo. Pero si uno no reconoce eso, está mucho más lejos. Y lo mismo pasa en la parte espiritual. Hay gente que cree que está todo bien, está bárbaro, fabuloso, y le haría bien de repente hablar con algún rab, con algún mashpía, como se dice, con algún moré, con algún consejero, que eso seguramente espiritualmente también el alma necesita este, recibir alguna caricia cada tanto. Vamos a empezar con un maíz un poco raro, que cuenta una Mishnah. En general es difícil encontrar maíces, historias que cuente la Mishnah. Pero es una Mishnah, si no me equivoco, en el Duyot, que cuenta, habla sobre un gran sabio que llamaba Acabia ben Mahalalel. Acabia ben Mahalalel es el que figura, aquellos que estudiamos Pirkei Avot todos los Shabbat, cuando llegamos al tercer capítulo de Pirkei Avot, empieza con Acabia ben Mahalalel Omer Dam, dice que Acabia Mahalalel dice que hay tres cosas que uno tiene que ver, qué es lo que está delante tuyo y más alto que vos, y hacia dónde vas, etcétera. Cuenta ahí la Mishnah que cuando Acabia de Mahalalel estaba en su lecho de enfermo, muy próximo a devolver su alma al Creador antes de fallecer, vino su hijo y le dice al padre así: papá, lo voy a decir más o menos con palabras nuestras, ¿no? Papá, afuera hay algunos compañeros, o sea, otros rabinos que vienen a visitarlo. ¿Por qué? Como diciendo, ¿por qué no me das una mano y hablas bien de mí? Le das, digamos, le das una manito para que, bueno, el día que él no esté, para que lo consideren y para lo que sea. El padre le dijo, de ninguna manera. Le dijo, vos sos lo que sos y lo que vas a hacer. Como diciendo, lo que vos demuestres que sos, eso sos. Y listo. Y cuenta ahí la Mishnah que al rato falleció. Entonces falleció el padre, ¿no? Por supuesto. Entonces acá se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Qué le costaba decir al hijo, bueno, le podría haber dicho así, vos te tenés que portar, tenés que hacer lo tuyo, qué sé yo, pero yo te voy a dar una manito. Voy a hablar con mis amigos a ver para que si lo que vos necesites, que puedas recurrir a ello. No, directamente lo cortó en seco, le dijo para nada, vos te tenés que arreglar solo, lo que vos sos y lo que vos mostrás, eso es lo que sos. Y en función de eso va a ser tu futuro, tu presente y tu futuro. Para poder entender esto, vamos a ver otro maíz. Hay un gran rabino, un disertante de los más famosos en el mundo que se llama Yossi Jacobson, estuvo acá varias veces. Yossi Jacobson cuenta que una vez viajó con un grupo de estudiantes, viajó a Polonia para visitar lugares así emblemáticos, supongo habrán ido a los campos, etcétera. Y dentro de los lugares que visitaron la ciudad de Lublin. En Lublin había una yeshiva muy famosa que se llamaba Jajmei Lublin, que creo que debe haber alguna réplica en Israel o en Estados Unidos. Esta yeshiva fue fundada por Rabbi Meir Shapira, un Hasid, creo que era Rebbe de Cherkov, o Hasid de Cherkov,
falleció joven, pobre, y antes de la guerra, no tuvo hijos, pero él se sacrificó para que la yeshiva sea, como se dice, leshem uletigilá uletiferet, que sea una yeshiva hermosa por dentro y por fuera, hermosa en la parte de estudio y hermosa y completa también en la parte material. Y realmente dicen que cuentan que la yeshiva esta tenía todos los adelantos del momento, ¿no es cierto? Obviamente no como ahora, pero calefacción y aulas y dormitorios. Muy bien estaba la yeshiva. De hecho, cuentan, dicen que después, en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y Max Schemann aparentemente la hicieron como la usaron de establo para caballos. Y después, bueno, se recuperó y hoy el lugar es parte de la comunidad local. El rabino Jacobson estuvo ahí con la gente, dio un shiur ahí en el Betamidrash, y cuando salió, vieron que muchos templos de todas las corrientes, Ashkenazim, Separadim, etcétera, vieron que hay así de repente hay psukim, hay versículos que están grabados en la pared o en el Arona Kodesh o en las cortinas, y de repente hubo un versículo que le llamó la atención. Y el versículo era sobre el capítulo 34 del Teilim, y ahí dice, Lehubanim Shimuli Irat Hashem Alamedhem. Que ahí dice, vayan chicos, vayan hijos, escúchenme a mí, el temor a Hashem, van a aprender de temor a Hashem. Y acá viene la pregunta, ¿por qué dice Lehubanim, váyanse, vayan? Tendría que haber dicho, vengan. ¿Por qué dice vayan? Para entender esto, vamos a ver un poquito lo que dice la parshá de la semana. Un poquito hablamos en el shiur hoy a la mañana en el templo, pero vamos a tratar de ampliar este concepto y con esto vamos a ir respondiendo todas las preguntas que hicimos. La parshá de la semana dice, después de que vinimos la semana pasada de las ofrendas que trajeron todos los príncipes, jefes de cada una de las tribus, esta semana Hashem le dice a Moshe que le diga a Aarón que se quede tranquilo, que él tiene reservado algo muy importante que es el encendido de la menorá todos los días. Ahora, lo que es extraño es el lashon, en la palabra que utiliza la Torá. La Torá no dice cuando enciendas las velas, sino la Torá dice cuando eleves las velas. Behalotja viene de la palabra aliyah. ¿Por qué dice cuando eleves? La respuesta sencilla, que es la que trae Rashi, es que la mecha, la llama, tiene que quedar encendida por sí mismo, por sí misma. ¿Qué aprendemos de acá? Que justamente cuando nos queremos acercar a otra persona, no solamente tenemos que encenderle la chispa que tiene adentro, y no solamente a otra persona, nosotros mismos, que tenemos el alma divina, tenemos el alma animal. Entonces, cuando queremos encender el alma divina, no solamente tenemos que encenderla, sino que tenemos que fijarnos que la mecha, perdón, que la llama se mantenga encendida. Y este tema lo podemos relacionar con el jinuj, con la educación de los hijos, la educación de los nietos, tal vez de los bisnietos. Obviamente, a medida que uno se aleja, entra en una instancia superior, en cierta forma está más alejado de poder eh, participar de la educación directa y por ahí uno participa indirectamente dando el ejemplo. Justo vi un video del Rebe que alguien le preguntó cómo puedo hacer para acercar a mi hija que por ahí no quería saber tanto del judaísmo.
Y el Rebbe le dijo, siendo un ejemplo vivo. Así al toque le dijo eso. O sea que lo primero que tenemos que hacer, ser ejemplos de cómo un Yehudí tiene que ser. Después los hijos, los nietos, ellos lo van a saber apreciar. Pero muchos padres se preguntan, al final de cuentas, hice todo, le di todo a los hijos, no, material, espiritual, me comporté bien, traté de ser un padre bueno, de no ser duro, todo lo mejor. Y de repente uno ve que los hijos no continúan exactamente como uno quisiera o la forma como uno los educó. Entonces, una de las respuestas la tenemos acá en la parshá de la semana. Que lo que tenemos que fijarnos es que la llama permanezca encendida. No alcanza con que le demos, le damos, le damos, le damos, le damos esto, le damos lo otro, le damos aquello, nos piden, le damos, sino lo fundamental es ver que la llama permanezca encendida. Y acá vemos, con respecto al encendido de la menorá, vemos algo que era diferente a los otros rituales, digamos, las otras abodot, los otros trabajos que se hacían en el templo. Por ejemplo, llevar a cabo las ofrendas, la tenían que hacer sí o sí los Kohanim. Si lo hacía un extraño, no servía y hasta incluso se acercaba, depende de dónde era, podía tener la pena de muerte. Sin embargo, con la menorá era diferente. La menorá la podía encender alguien que no era un Cohen. Obviamente que no la podía encender adentro del recinto. No era algo que sucediera, pero si se quisiera podría hacerlo. ¿Qué quiere decir? El Cohen tenía la obligación de preparar las velas, el aceite, la mecha, previamente sacarle las cenizas que habían quedado el día anterior. Esto sí o sí tiene que hacerlo el Cohen. Pero después se podía sacar el candelabro al lugar donde la gente de Israel podían estar y ahí el de Israel encender la vela. Había un sabio muy grande que era de de la generación anterior, falleció creo que en el año 18, estuvo en la época del Rebbe anterior, del Rebbe Rashab, se llamaba Rabbi Chaim Volozhiner o Rabbi Chaim de Brisk, una yeshiva muy grande, hizo peirushim muy grande sobre el Talmud, sobre la Torá, sobre el Rambam, una eminencia. Y él dijo algo totalmente novedoso. Y él explicó así, cuando encendemos la menorá, lo importante, o mejor dicho, la mitzvah no es encender la menorá. La mitzvah es que la menorá se mantenga encendida. Acá cambian totalmente el concepto. Porque uno puede ir, fui al otro, encontré a otro Yehudi, le encendí su menorá, lo insté a que ponga una mezuzá en la puerta de su casa, o que ponga un tefilín, o que venga al templo en Shabbat, lo llamé a la Torá, lo insté a que compre algo más de kasher. Le encendí la lámpara, pero ¿qué pasa después? Uno tiene que fijarse que la lámpara se mantenga encendida. Y lo mismo pasa con los hijos. Por supuesto, de acuerdo a los modos educativos correspondientes, pero cuando uno se dirige a los hijos, no es solamente decir, bueno, te pagué la mejor escuela, te pagué el mejor club, y no el mejor club de fútbol y no saliste Messi, ¿no es cierto? Y uno le puede recriminar eso. Te mandé al tenis y no saliste Federer o qué sé yo, alguno de estos, o del Potro, o te mandé a la academia de música y no saliste un Tchaikovsky o un Rubinstein o algún otro. No, no es eso. No es eso.
Tengo que fijarme que sigas, que la llama se mantenga encendida. Y esto es lo que solamente Rabbi Meir Shapir, alaba Shalom, escribió ahí en las paredes de la yeshiva de Jajmel Lublin. Lehu banim shimuli. Vayan, chicos, y escúchenme. ¿Qué quiere decir vayan? Vayan por el camino que le estamos mostrando. Incluso cuando no estén dentro de las paredes de la yeshiva, vayan y mantengan todo lo que recibieron acá. Y es lo mismo que le dijo Rakabia Ben Malalel a su hijo. No, yo no te voy a recomendar. No es el tema ese. El tema es que vos hagas el esfuerzo y vos te mantengas encendido. O sea, él seguramente lo mantuvo encendido mientras vivía, pero ese día le tocó el día de devolver su alma al cielo. Entonces ya no iba a poder seguir. Entonces tenés que seguir vos. Y esta es nuestra misión. Esta es nuestra función. Nuestra función es fijarnos que la llama se mantenga encendida. Y así es que una llama enciende otro. La primera vela es la más difícil que cuesta encender. Ahora que encendimos una, con una encendimos dos, y encendimos tres, y encendimos cuatro, y así sucesivamente. Les voy a, hoy durante el día se comprometió sería sobrina nieta mía, una nieta de mi hermano, con un chico que es húngaro y el board, digamos, el compromiso, como acostumbramos a hacer de palabra, lo hicieron en Budapest, ahí en un shul que fue recuperado, muy lindo, la mandaron fotos y videos, algo muy increíble, repleto de gente, ahí el rabino del lugar es el padre del muchacho, y bueno, después ahí hablaron. Entonces mandaron así clips de lo que hablaba cada uno, hicieron un Fabrengen, y un sobrino mío que vive en Israel, trabaja en una escuela, es uno de los directores administrativos de la escuela, él contó un ejemplo que es maravilloso. Primero dijo que el Rebbe Rashab, el padre del Rebbe anterior, cuando fundó la yeshiva, él quería que justamente que los alumnos sean Nerot Leair, sean velas, llamas que enciendan, que iluminen y que a su vez enciendan a otros. Y contó el siguiente, que eso es un ejemplo, pero está muy bien. En una ciudad había un Yehudí, digamos, era amigo de lo ajeno. Y cuando veía algo, iba y lo robaba. Un día está caminando ahí por el pueblo, o por un pueblo, y ve un caballo hermoso. Entonces dijo, bueno, entró sigilosamente ahí al establo, agarró al caballo y se lo llevó. Pero después siguió caminando por ahí y vio que en el mismo establo, al fondo, había un caballo mucho más lindo, algo espectacular. Entonces, bueno, fue a llevar ese y agarrar el otro. Cuando va a agarrar el otro, hizo un poco de ruido, lo escucharon y apareció el dueño. Y lo ve que el tipo se está llevando al caballo. Entonces le pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Entonces el otro pensó rápido y le empezó a decir así, mira, te voy a decir la verdad, te voy a contar la verdad. En una reencarnación anterior, escuchen lo que le dijo, en una vida anterior, en una reencarnación anterior, yo era tu patrón y vos eras mi esclavo, mi empleado, mi esclavo. Y yo me porté muy mal con vos porque te hacía trabajar muy duramente. Después de los 120 años, me hicieron volver a mí, a mi alma que venga de vuelta acá a este mundo, pero investido en este caballo, le dice. ¿Para qué? Para que purgue, para que vos seas mi patrón, entonces yo voy a purgar la pena por lo que te hice sufrir en la vida anterior. Así le dice el ladrón al dueño.
Pero ahora justo se ve que terminó terminé de purgar la pena y ahora volví a ser yo. Ah, qué interesante, ¿no? Bueno, entonces, entonces le dice, oh, qué importante. Entonces llegaron a la conclusión que es muy importante saber de dónde uno viene, ¿no es cierto? De uno viene para saber a dónde uno tiene que ir. Pasan unos días y entonces le preguntan, ¿cómo te llamas vos? Le dice, yo me llamo Moishe. Ah, bueno, Moishe, está bien. Fue un gusto verte, qué sé yo. Pasaron unos días y el tipo este, el dueño del caballo, pasa por el mercado y ve que su caballo, lo reconoce, está a la venta. Entonces se le acerca al caballo y le dice, Moishe, te tenés que acordar de dónde venís para saber a dónde ir. Es un ejemplo para nosotros, para todos nosotros. Uno tiene que saber de dónde viene, dónde estuvo, pero hacia dónde va. Y hacia dónde vamos, dice la parashá de la semana. Vamos a hacer de este mundo una morada para Hashem, a hacer brillar al mundo, a encender la menorá. Pero el objetivo, como dice Rabbi Haim de Bris, no es encender la menorá. Fíjense en Hanukkah. Si nosotros encendimos la menorá y vino un vientito, dijimos la brajá, hicimos todo bien, y vino un viento, vino algo, y nos apagó una vela o nos apagó todas las velas. ¿Qué hacemos? Si es Shabbat, no podemos hacer nada. Pero es día de semana, tenemos que ir y encenderlas de vuelta, salvo que ya hayan durado el periodo reglamentario, la media hora o los 50 minutos, depende a qué hora uno encendió. Pero lo importante es que se mantengan encendidas. Si no, con encender solo no cumplimos la misma. Y lo mismo pasa acá. No solamente encender al otro, sino bealotja etanerot. Hacer que la llama del otro y la llama que se encuentra dentro de nosotros se mantenga encendida. Y eso es lo que va a traer el Mashiach inmediatamente. Besrat Hashem, nos vemos mañana. Mashiach ya.